la voy a sumar, déjame que la sumo un toquecito a Yanina Alojo, que es... ahí vamos a corregirle un poquito. Yanina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por sumarte, experta en comercio exterior. Está en el programa en Bitácora Pyme con Amílcar Collante y Diego Poncio. Muy interesante las cosas que siempre comentás, Yanina. Comentame un poquito, ¿qué estás viendo? Hablamos un poco de la fórmula que aplicó Trump, que ahora está en todos lados, digamos, respecto a esto. ¿Vos qué ves detrás de la movida? ¿Crees que simplemente quiere que otros países bajen aranceles eh, eh, porque quiere que Estados Unidos equilibre ahí la balanza comercial o no es tan elemental en su razonamiento, sino que quiere que una sustitución de importaciones, digamos, quiere volver, no sé, a la década del 50 en la Argentina? Bueno, es difícil saber qué es lo que quiere o piensa Donald Trump. Podemos quizás suponer o presuponer qué motivos hay. Yo creo que hay una conjunción de factores. Por un lado, en la cuestión geopolítica, creo que Trump está utilizando el comercio como una herramienta para poder sentar a la mesa a aquellos países que les interesa para lo que tiene que ver con decisiones geopolíticas. Ahí lo que vamos a ver es el tema de, bueno, Ucrania, Rusia amenazando con imponer aranceles adicionales a quienes le compren petróleo a Rusia por una cuestión de que no se está resolviendo el conflicto y él ya quería que Putin diera por cerrada la guerra con Ucrania, metiéndose en el conflicto de Israel y Palestina. Claramente hay una decisión de parte de Donald Trump de utilizar el comercio como un herramienta para forzar a los estados a bajar a negociar, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, él tiene una decisión de querer potenciar ciertas industrias, ya lo había hecho durante su primer mandato, ¿sí? Pero acá me gustó lo que mencionaron de el tema de la sustitución por importaciones, que se habló mucho en Argentina en su momento, y que vos mencionabas un artículo, creo que fue Friedman el que estabas nombrando antes, o Krugman. No recuerdo si no. Originalmente Krugman, sí, el artículo de Krugman sobre... Sí. Bueno, estamos hablando de Krugman. Krugman en su momento ya ha desarrollado en varios libros el por qué fracasan los modelos de sustitución de importaciones. Porque no es algo que la Argentina descubrió, es algo que se ha aplicado en distintos momentos. ¿Y qué pasa? Este enfoque excesivo de querer proteger una industria te lleva a bajar la competencia, a mermar la innovación, a desincentivar, ¿sí?, a las empresas locales a invertir, y por ende tenés un problema tecnológico en un mundo que hoy la tecnología hace la diferencia, y tenés el problema de los recursos. Todos dependemos de la adquisición de insumos de otros países, y cuando empezás una guerra comercial y te empezás a cerrar al resto del mundo, empezás a tener problemas para adquirir esas materias primas que tanto necesitas. Estados Unidos tiene una economía enorme, ¿sí? Mercado potencial, o sea, no tiene el problema de un mercado interno pequeño, pero sí necesita de otros países para hacerse de los recursos. Y ahí es donde empieza a tener los problemas. Por eso, por ejemplo, decide no imponerle los mismos aranceles a México en el caso del TECMEC, ¿sí? Ahí vemos donde la política de voy por la sustitución de importaciones no estaría haciendo agua, por lo menos. Y después tenemos un ejemplo que a mí me gusta siempre citar, que es el caso de Japón. Japón intentó hacerlo. Japón intentó cerrar su economía en la década del 90 para que sus propias industrias se desarrollaran, ¿sí? ¿Qué le pasó? Llegó un momento en que dijo, bueno, vamos a abrirnos, desarrollamos las industrias, ahora abrimos al mundo y compitamos. Fracasó. O sea, tuvo un fuerte fracaso, y muchas de esas empresas que se habían gestado durante el proceso de cierre de la economía, cuando tuvieron que salir a competir, no tenían las herramientas y fallaron, ¿sí? Sí, ahí dejando el proceso de sustitución de importaciones de países latinoamericanos, como Argentina, como Brasil, ¿no? De segunda mitad del siglo XX, hay mucha literatura escrita y Krugman ha debatido también con esa literatura respecto a los tigres del sudeste asiático, donde ahí sí hubo mucha intervención, mucho pick up the winners, digamos, hay varios autores muy, muy interesantes del mainstream norteamericano donde muestran cómo
los últimos ejemplos de países que se convirtieron en desarrollados, dejando obviamente a los países desarrollados europeos y Estados Unidos, son esos países, ¿no?, del sudeste asiático que tuvieron inicialmente una intervención estatal muy fuerte a través de subsidios, a través de muchos subsidios, eso es cierto. de cierre de importaciones, de todo tipo de promociones. Pero bueno, más allá de eso, vos decís lo que quiere hacer Trump, ¿qué es? Digamos, porque ¿qué quiere? ¿Quiere darle empleos industriales a los norteamericanos que los perdieron? ¿Quiere discutir el liderazgo de China en la carrera por el capitalismo mundial? ¿Qué es lo que quiere hacer? Si quiere darle empleo a los norteamericanos, en el corto plazo está logrando exactamente lo opuesto, porque los datos de desempleo parecen estar acelerándose y parecen estar mostrando que la economía norteamericana como que empezó a ralentizar su crecimiento. Veníamos con una economía que estaba trabajando, funcionando perfecto, a todo vapor, con niveles de prácticamente pleno empleo. Entonces, en ese sentido, vos decías, con la economía que heredó, tenía la posibilidad de continuar bajando la tasa. Yo antes estaba escuchando que hablaban del tema de la tasa. La Fed tenía proyectado bajar la tasa. Y ahora esto que hace que los precios tiendan a subir por una suba de costos. La Fed no va a poder seguir con esa política de baja de tasas. Entonces yo creo que hay una confusión. Sí, él quiere cumplir con esa promesa de campaña de Estados Unidos para los norteamericanos, pero creo que también está forzando a una discusión geopolítica de definir nuevamente que Estados Unidos es quien marca la agenda global, quién es el que define qué temas y cómo se tocan. Y cuando vos ves el comparativo de cómo era la intervención o la participación, vamos a decir, económica de China en el mundo hace 5 años atrás y la comparás con el momento actual, sí, China se expandió enormemente en todo el mundo y Estados Unidos fue perdiendo terreno. Y yo creo que Estados Unidos está tratando de recuperar ese terreno, forzándolo desde el lado comercial, llamando a todo el mundo a la mesa de negociación, haciendo la típica táctica de que la mejor defensa es un ataque. Atacó primero. Te obligo a venir a sentarte a hablar conmigo porque te puse algo que yo sé que te está causando un daño. Y fíjate las declaraciones de hoy que fueron, creo que del secretario de Tesoro, que dijo que instaba a los países a que no tomaran decisiones de reciprocidad en aranceles, que vinieran a charlar. En el caso del comercio bilateral con Argentina, ¿ves algo en particular? Mirá, en el caso particular de Argentina, él mencionó en su momento de que habíamos cerrado 2024 con Estados Unidos había cerrado con déficit, con Argentina fue algo extraordinario, en general no suele darse. En febrero hubo superávit en la balanza comercial a favor de Argentina, pero yo creo que aún siendo tan bajo en relación al resto de otros países, lo que este arancel va a provocar es que haya sectores que conquistaron algún mercado en Estados Unidos y que lo pierdan. Porque, por ejemplo, en alimentos el promedio de aranceles era del 4,6% y ahora nos encontramos con un arancel del 10%. ¿Sí? A mí me preocupa eso que mencionabas vos también de niveles de aranceles que no se veían desde la década del 30 y del 40, porque no fueron la antesala de algo bueno, al contrario, fueron la gesta para algo nocivo para el mundo. Martín. Sí, Janina, te quiero preguntar, ¿es sensato lo que plantea o propone o persigue el gobierno actual de Estados Unidos, que digamos, este esquema de comercio internacional que está instalado desde hace tanto tiempo cambie por la decisión tomada por una administración? Es decir, llevándole un ejemplo práctico, que Apple diga, bueno, listo, cerremos todas las fábricas de Asia y pongamos todas las fábricas en Estados Unidos, dado que, digamos, es el segundo mandato de Trump, no tiene una tercera reelección. Digamos, ¿es sensato pensar que cambie de un día para el otro con una aplicación de aranceles todo el esquema de comercio internacional, o es algo que llevaría muchísimo tiempo, ¿no?, y estabilidad para hacer? En el caso particular que mencionás, Apple siempre ha sido bastante reacia cuando le han querido cambiar las reglas del juego y se ha mantenido muy firme en decir: nosotros desarrollamos en Estados Unidos, producimos en determinado punto, y ya en el primer mandato de
de Donald Trump tuvo problemas por este tema, porque Donald Trump trató de forzar que abrieran la producción en Estados Unidos, lo cual no logró. Una de las cosas que se le exigía, por ejemplo, a Apple para poder venir a la Argentina era que ensamblara en la Argentina, cosa que Apple dijo que no lo iba a hacer. No veo, por lo menos en el caso quizás de Apple, aparte que estamos hablando de un producto con un nicho de mercado, que está posicionado en un mercado muy particular, estamos hablando de un consumidor que está dispuesto a pagar un precio determinado por un producto, no lo veo en ese caso. Ahora, si me preguntás, cadenas productivas como las automotrices, y bueno, ahí te digo que están en un problema y que quizás sí adopten algún tipo de medida como para tratar de minimizar el impacto en costos. Pero a ver, las cadenas productivas no cambian de un día para el otro y llevan meses de adaptación, y en ese proceso vamos a ver suba de costos y probablemente falta de algunos productos. Mirá, Janina, un poco lo que vos contabas, ¿no? Estos son los niveles arancelarios, y ahora quiero mostrar lo que salió a decir el gobierno argentino a través de Adorni, ¿no? Por ejemplo, en alimento Argentina tiene un arancel del 16%, Estados Unidos del 4,6%, ¿no? Qué sé yo, en textiles Argentina tiene los sectores más protegidos 20,9% promedio, Estados Unidos tiene 6,1%, ¿no? En productos eléctricos, Argentina tiene 8,8%, Estados Unidos tiene 0% de arancel. Acá es muy interesante porque el gobierno, ahora van a ver, sale a decir, bueno, fuimos beneficiados, ¿no? A ver, Adorni sale a decir, ahora lo vamos a mostrar, dice que nos hayan impuesto los más bajos aranceles es un motivo de satisfacción. Argentina, lo que decíamos, tiene en los últimos 8 años promedio casi 3.000 millones de dólares de déficit comercial con Estados Unidos. Y lo tiene con estos aranceles, digamos, con aranceles más altos, ¿no? La Argentina que Estados Unidos. Esos que mostraba sectorialmente. Más allá de que obviamente Estados Unidos puso 10% a la mayoría de los países latinoamericanos, a Brasil de Lula, a Petro de Colombia también 10% comunista, a Boric de Chile también comunista. Uno puede decir, bueno, pero esos países tienen niveles arancelarios más bajos que la Argentina, tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No importa, les puso 10% porque no es relevante, evidentemente, el comercio bilateral de Estados Unidos con esos países. No hubo acá una afinidad política o lo que fuera para poner. Pero lo que quería comentar, porque me parece que es realmente un tema para tener en cuenta, es que yo no tengo, ahí hay una visión muy distinta del gobierno argentino del gobierno de Trump. Y el problema, en todo caso, es que el gobierno argentino está contracorriente, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que significa el libre comercio. No es ni bueno ni malo, sino que está contracorriente, porque que la Argentina tenga un arancel del 16%, bueno, ¿qué te diría Milei? Y quiero que tenga un arancel en alimentos más bajo, porque si no los argentinos están pagando más caro los alimentos. O lo mismo te diría respecto a los productos eléctricos. Quiero que tenga aranceles cero de productos eléctricos, porque si no, los argentinos... Y bueno, pero no va a haber fabricación de metalmecánica, productos eléctricos. ¿Y qué te diría Milei? Y bueno, no, porque no hay una asignación eficiente de recursos. Si vos pones cero el arancel como tiene Estados Unidos en este sector, y bueno, las importaciones van a ser, el consumidor va a pagar más barato, se va a liberar excedente del consumidor que gastará en otras cosas, y esos sectores, si son competitivos en la Argentina, recibirán las inversiones para poder desarrollarse. Esa es la teoría que el gobierno esgrime elementalmente. Fíjense que Trump esgrime exactamente lo contrario. En vez de decir, qué bueno que tengo todos estos sectores con aranceles muy bajos, lo cual marca que efectivamente tengo empresas muy, muy competitivas, y sobre todo los consumidores norteamericanos tienen precios más baratos para poder consumir. Bueno, Trump dice, no, acá tengo un problema, que se me fueron las empresas y que exportan a Estados Unidos desde otro lado.
Y eso me genera problemas en el empleo industrial, que es el problema de Estados Unidos, no en el servicio, sino en el empleo industrial. Entonces, ojo que qué sé yo, el gobierno sale a festejar, en realidad está en la misma situación de Brasil, de Colombia, de Chile, pero me parece que Milei tiene una visión totalmente distinta. Si fuera por Milei, le dice, bajo a cero todos los aranceles. No lo puedo hacer por el Mercosur. A ver, hay una situación totalmente diferente. Nosotros no somos Estados Unidos, somos otro tipo de economía y tenemos otras cuestiones que nos impactan directamente. La cantidad de buques que llegan a los Estados Unidos, el costo del transporte, el ingreso de mercadería a los Estados Unidos no tiene ni comparación con la frecuencia de buques que llegan a Argentina, el costo. No tienen la misma carga tributaria que tenemos nosotros. Entonces, hay una disparidad ya del vamos en cuanto al ingreso de mercadería importada. Después tenemos también matrices productivas que en algunos casos son parecidas y en otros difieren, ¿sí? Y ni hablemos del tamaño del mercado, o sea, la cantidad de habitantes que pueden consumir en los Estados Unidos y que te permiten desarrollar economías de escala que bajan los costos es totalmente diferente a la que tenemos en la República Argentina. Podemos estar de acuerdo que hay sectores donde nosotros somos potencia y que tenemos que ayudar y que tenemos que potenciar, y otros sectores donde realmente no somos competitivos y la única manera de que seamos competitivos es que llegue desde afuera no solo el producto terminado, sino quizás los insumos para producirlo o el acceso desde lo que es las inversiones y la tecnología, ¿sí? No vamos a poder nunca crecer o tener una industria competitiva si no bajamos los aranceles para que las empresas se puedan tecnificar. Vamos a un ejemplo que lo va a vivir y lo va a sentir cualquiera. No puede ser que comprar una computadora o un teléfono celular en la Argentina sea algo que se puede dar el lujo solamente de determinadas personas. ¿Por qué? Porque hoy día una computadora es una herramienta de trabajo. Y la realidad es que Argentina está lejos de poder producir las computadoras de última tecnología a el mismo precio competitivo que se hace en otras partes del mundo. Entonces, vos lo que tenés que fomentar es el ingreso de la tecnología para que haya herramientas, para que se pueda crecer. Y después quizás esas industrias se vuelven competitivas con el tiempo. El problema es en el durante, porque, a ver, no vamos a ignorar que en el medio hay personas y que en el medio si hay una empresa que cierra, hay un montón de familias que se quedan sin su ingreso. Lo que tiene que hacer ahí el Estado, que es la discusión siempre entre hasta dónde tiene que intervenir el Estado, es cómo amortigua el proceso de transición, ¿sí? ¿Qué es lo que sería la empatía por el reacomodamiento social? Porque desde la teoría económica, lo que yo te puedo decir es que, mirá, este sector es más competitivo, este sector es menos competitivo, vamos a mirar a los sectores más competitivos. Sí, pero en el medio hay personas y las personas no cambian de un día para el otro y el que tiene un oficio no puede aprender otro de la mañana a la noche. Entonces hay que acompañar ese proceso y ver cómo se hace. La realidad es que yo no creo que el mundo haya cambiado su manera de ver, la manera de hacer comercio. Sí pienso que Estados Unidos tiene una manera hoy de encarar el proceso de posicionamiento geopolítico que le resultó adecuado utilizar las herramientas del comercio exterior para forzar las negociaciones geopolíticas, para marcar la agenda, porque fíjate, hoy está todo el mundo hablando de Estados Unidos. Sí, sí, de todas maneras yo creo que ahí hay un problema, digamos, ¿no? Más allá de que uno dice, bueno, ¿cuál es la ideología de Trump? Si tiene alguna ideología atrás. Para mí la imprevisibilidad de Trump, usar el tema arancelario para hacer política geoestratégica, lo que quiera, se está generando problemas muy, muy graves, ¿no? Y básicamente al capitalismo, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo global. Pero bueno, a las inversiones, es decir, da vuelta a todo. Ahora, si Trump descubrió que quiere ser, no sé, lo que hizo China en los últimos años, o lo que hizo el sudeste asiático, y lo descubrió ahora, digamos, para Estados Unidos, bueno, estaría bueno que lo planteara como un modelo de desarrollo y de país, ¿no? No sacando o negociando uno a uno, digamos, ¿no? Como si eso, insisto, no está negociando cuestiones arancelaria, porque es mentira que la Unión Europea tiene arancel del 40%.
Pues si no, no tendrían la eficiencia que tienen, no tendrían los desarrollos de autos que tienen, no tendrían las industrias competitivas que tienen, ¿no? Y lo mismo los países del sudeste asiático, son países que en los últimos años se han vuelto muy abiertos, muy abiertos. Lo que pasa es que, bueno, se han vuelto también o más competitivos, o en las cadenas globales, las propias empresas norteamericanas se han decidido localizar en el sudeste asiático y venderle desde ahí a Estados Unidos, o en México y venderle de ahí a Estados Unidos. A ver, eso es parte de la globalización. Las cadenas de suministros se integran a lo largo del mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de la Unión Europea, el proceso de desarrollo aeronáutico, ¿no es cierto? Es el ejemplo, el mejor ejemplo. Si vos me preguntás, ¿Argentina se tiene que abrir al mundo? Sí, 100%. No podemos seguir cerrados como veníamos cerrados. Teníamos una de las economías más cerradas de la región, dicho por el Banco Mundial. Realmente necesitamos abrirnos al mundo. No somos Estados Unidos para poder ponernos a subir aranceles. Aparte, nosotros venimos de aranceles altísimos. Imagínate que en indumentario teníamos aranceles. No, está claro, está claro. Está claro. Tenemos que bajar los aranceles porque en nuestro caso, nosotros necesitamos que llegue mercadería del resto del mundo. Ahora... Sí, ahora bajar aranceles en un mundo que está en esta competencia proteccionista, con un tipo de cambio, no quiero decir si está atrasado o adelantado, pero un tipo de cambio que te pone muchos de los productos de consumo masivo a los mismos precios o más caros que París o Madrid, con costo financiero del 50% anual, con esquema impositivo de los máximos de la región. Bueno, hace todo eso y bajar los aranceles, y Trump no te lo recomendaría. Digamos, mirando a la Argentina te diría, no, mira, porque vas a quedar con un nivel de empleo y de actividad un tanto complejo. Pero, a ver, igual primero hay que ver cómo termina la decisión, porque vos lo mencionaste, quiere negociar 1 a 1, y esto está marcando una pauta. ¿Cuál es? Que quizás vamos de un mundo donde estábamos en el multilateralismo a el bilateralismo, que creo que es lo que está buscando Trump, la negociación 1 a 1. No. Hasta ahora teníamos acuerdos multilaterales y quizás él está queriendo ir hacia ese esquema. Pero yo te entiendo lo que vos me planteás. Para mí no va a la discusión del tipo de cambio. Me parece que la discusión en la Argentina hoy tiene que ir por otro lado, tiene que ir por el tema de la infraestructura, la reforma tributaria, tiene que ver cómo bajar el costo argentino de verdad, independientemente de cómo esté el tipo de cambio, porque eso es lo que nos va a dar competitividad en el largo plazo. Obviamente el mundo está en una situación compleja y de mucha volatilidad y nos va a jugar en contra, sí, obviamente. Claro. No, lo que quiero decir es que hay un problema para la Argentina cuando la principal potencia con la que vos te referenciás piensa exactamente lo contrario de lo que vos estás planteando en el mundo. Es decir, vos que querés el libre comercio, querés el multilateralismo, digamos, no querés acuerdos espurios entre estados para o protegerse o liberar o lo que fuera. Querés, al contrario, reglas generales. La Organización Mundial de Comercio, que viene en las últimas décadas proponiendo el libre comercio. Bueno, todo eso es lo que Trump quiere destruir. Entonces, lo que yo planteo es que Argentina, tiene un problema, porque más allá de la afinidad, digamos, política o lo que fuera, hay un presidente de los Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, que va en contra de lo que Estados Unidos por décadas planteó, que era el libre comercio, es decir, avanzar con que todos los países fueran a un comercio libre, digamos, a cuestiones más de reglas multilaterales, que obviamente que manejaba Estados Unidos desde los organismos internacionales. Entonces, eso lo destruye Trump, digamos, o al parecer quiere destruirlo. Pero bueno, es muy interesante lo que está sucediendo. Yanina, te agradezco como siempre, y excelente el programa ahí, Bitácora Pyme, con Amílcar Collante, con el camarada Amílcar Collante y con Diego Poncio. No, gracias a vos, un placer. Y sí, es un mundo bastante particular. Vamos a tener que ver hacia dónde va. Gracias, Yanina. Ahí está, Yanina Lojo, que es especialista en comercio exterior. Muy interesante lo que planteaba.